Muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por hacer tiempo, por estar aquí y sobre todo a nuestro conferenciante de hoy, el doctor Gregorio Labatut Cerer, quien gentilmente pues, nos acompaña a dictarnos este tema importante y de actualidad, arrendamiento según la NIF 16 y la NIF para PYME. Es un tema caliente, digamos, muy interesante y con tópicos bien especializados que hay que estudiarlos a fondo para poderlos dominar. Sin duda, el profesor Gregorio Labatut es un experto en esta área y nos va a ayudar a entender mejor el tema. Para que tengamos una idea, él es profesional de la contabilidad, tiene más de 20 años de experiencia, tanto profesional como profesor, ha sido director de Facultad de Sevilla, parte contable, escritor de muchos artículos, más de 300 artículos, yo quizás ya lleva 400 o más. Ha sido distinguido precisamente como escritor de artículos y asuntos profesionales, técnicos, científicos. Así es que muchas gracias, doctor, por ayudarnos con este tema y adelante, puede iniciar cuando guste. Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecimientos a ti, querido Mario, por tu trabajo tan sensacional que estás desempeñando al frente del foro, que bueno, hacemos llegar a todos los interesados y todos los profesionales, pues estos temas de contabilidad tan actuales, y también agradecimientos al Foro Iberoamericano de Contabilidad por la ocasión que se me presenta una vez más y la confianza que han depositado conmigo para, bueno, pues para empezar, bueno, pues para intentar explicar a todos ustedes pues toda la problemática que conlleva el tema de los arrendamientos. Y cómo no, agradecimiento a todos ustedes que están aquí conectados, por este intangible tan preciado que me ceden, que es su tiempo. Por lo tanto, pues bueno, yo espero que todo esto, la sesión que vamos a tener, pues pueda ser útil. En consecuencia, pues después de la exposición, pues daremos lugar, bueno, a una pequeña tertulia con respecto a cualquier cuestión que ustedes pues quieran apuntar, o cualquier duda o cualquier cosa que quieran aportar, pues bienvenida sea. Aquí somos todos profesionales y evidentemente, ¿no? Pues bueno, hoy nos une, entre otras cosas, pues la contabilidad, y en consecuencia todos somos amantes de la contabilidad y estamos todos aquí para aprender. Yo el primero que estoy aquí un poco para compartir y para aprender junto con todos ustedes. Bien, bueno, pues dicho esto, el tema que tenemos que presentar hoy en día habla de los arrendamientos, del registro contable de los arrendamientos, que en consecuencia pues también puede tener sus trascendencias fiscales según el país en el que y por lo tanto, la contabilidad, como todo el mundo sabe, pues puede tener sus implicaciones fiscales, porque en la tributación del impuesto sobre beneficios, en función de cómo estemos contabilizando las cosas y cómo sea la reglamentación fiscal de cada país. Bien, vamos a hablar de los arrendamientos. Los arrendamientos, desde el punto de vista internacional, pues tenemos dos normas que regulan los arrendamientos. Una es más reciente, que es la NIF número 16 sobre arrendamientos, que sustituyó a la antigua NIF 37 sobre arrendamientos. Y luego tenemos también la NIF para pymes, que también está regulando los arrendamientos, ¿no? La regulación no es la misma desde el punto de vista de la NIF para pymes. La NIF para pymes, como todos ustedes saben, se aplica en aquellas entidades, en las entidades financieras que no se regula, ¿no? El depósito, la confección de sus cuentas anuales, no cotizan en ningún mercado de valores y efectivamente pues entonces no están obligadas a llevar las NIF generales, ¿no? Sino esta norma que se ha comentado pues también, que es la NIF para pymes, y en el tema de arrendamientos pues tiene un tratamiento distinto al tratamiento general que se le da en la NIF número 16. Bien, esto es lo que vamos a lo largo de la tarde.
Vamos a ver algunos ejemplos y también, desde luego, pues bueno, pues atender un poco a cuantos comentarios ustedes pues tengan a bien hacer. Ya hemos comentado que en la NIF para pymes se trata el tema de los arrendamientos en la sección número 20. Todo el mundo puede, que tenga acceso a la NIF para pymes, pues en esta sección, en la número 20, pues se trata este tema en concreto de los arrendamientos. Solamente indicar, según se dice aquí la transparencia, qué empresas, qué entidades son las que aplican la NIF para pymes. Pues bueno, las que no tienen una obligación pública de rendir sus cuentas en ningún mercado de valores, y aquellas que sí publican sus estados financieros, como sucede aquí en España, pues se lo hacen desde un punto de vista de un propósito general para usuarios externos, pero que no están obligadas por ninguna regulación del mercado de valores. Como por ejemplo, pues bueno, pues no sé, pues cualquier usuario, que los stakeholders que se relacionan con la sociedad, como pueden ser los trabajadores, los acreedores, las agencias de calificación crediticia, las entidades financieras, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, el tema de los arrendamientos, los alquileres, pues se trata en la sección número 20. En la propia sección número 20 se empieza diciendo que no es aplicable a algún tipo de activos, como por ejemplo, estamos hablando de la explotación del uso de minerales, de petróleo, de gas natural. No se aplica en estos casos porque la explotación de estos activos está sujeta normalmente a concesiones administrativas, y en este caso la aplicación sería en la sección 34 de la NIF para pymes, que habla de actividades especializadas. Se aplica a las licencias que se conceden para la grabación de vídeos, de películas, de obras de teatro, etcétera, etcétera, porque para ello también la propia NIF para pymes pues lo regula todas estas cuestiones de activos intangibles en la sección número 18. Tampoco en la valoración o en la medición de aquellas inversiones en propiedad o que se regule bajo un contrato de arrendamientos operativos, porque para eso pues tenemos la sección número 16. Aunque aquí hay que decir que sí, que en la propia sección número 20 sí se regulan también estos alquileres, estos arrendamientos que reciben el nombre de arrendamientos operativos. Por lo tanto, esto de que no se utiliza para la valoración que se puede hacer del propio inmueble, pero sí se utiliza para determinar ese contrato de alquiler, ese contrato de arrendamiento, cómo debe de ser regulado desde el punto de vista de la contabilidad. Tampoco se aplicará a la medición o la valoración de determinados activos biológicos, porque para esto está la sección número 34 de la propia NIC para pymes. Y de luego en aquellos contratos onerosos, aquellos contratos que nacen ya con una pérdida de entrada para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales. Entonces, este tratado, no, bueno, tampoco aquí estamos hablando, no sé, las empresas no realizan actividades para perder dinero, sino más bien para lo contrario, ¿no? Para obtener pues un margen o una ganancia con su actividad. Para todo lo demás, pues estamos hablando de las pymes, aquellas empresas que no están obligadas por ninguna ley de mercado de valores a depositar sus cuentas en la comisión de mercado de valores, pues entonces se aplicará esta sección número 20 para el tema de los arrendamientos. ¿Qué es en definitiva un arrendamiento? Un arrendamiento es cuando tenemos el propietario o la propiedad de un bien, y entonces el uso de este bien pues se cede a otra entidad. Por lo tanto, esta entidad que va a disfrutar del uso de este bien a cambio de una contraprestación, pues recibe el nombre de arrendatario, mientras que la entidad propietaria del bien que cede el uso a este segundo que va a disfrutar de él, pues es el arrendador. Todo esto se realiza a cambio de un contrato donde se estipulan cuáles son las cláusulas que deben de regir, ¿no? para el desarrollo de del contrato que estamos hablando. Si no es eso exactamente,
podemos hablar de servicios. Y entonces esto se regula, no se regula por esta NIC, sino que esto pues, es un gasto. O sea, que, por ejemplo, un servicio de seguros, entonces esto pues no es un arrendamiento, pues obviamente tampoco estamos hablando de un seguro de mantenimiento, en cuyo caso eso tampoco es un arrendamiento. Entonces, todo esto tiene una naturaleza de un servicio y, en consecuencia, pues esto es un gasto del ejercicio que se debe de registrar cuando se devengue el mismo. Hay ocasiones en las cuales alguno de estos contratos que contienen un alquiler, un arrendamiento, además del propio contrato de arrendamiento, que es la cesión del uso de este bien, pues también pues, incorporan a una serie de servicios, como puede ser, como acabamos de decir, primas de seguro, mantenimiento. En definitiva, es aquellos tipos de contratos que suelen denominarse como rentings, en el cual en el propio contrato, además del tema del alquiler, pues también están incorporando otra serie de servicios distintos. Si esto es así, habrá que separarlos. Tenemos que segregar lo que es el alquiler puro y duro, que significa la contraprestación por la cesión al uso de otros tipos de servicios, como hemos comentado, como son los que hemos dicho, ¿no? Las primas de seguros, los mantenimientos, etcétera, o cualquier otro tipo de servicio que también se puede incorporar en el propio contrato. Habrá que segregarlo. Este tipo de contrato que hacemos referencia, que es los contratos de alquiler, cesión del uso de un bien, por parte de su propietario arrendador a otro, que es el arrendatario. Entonces se pueden determinar o se deben, cuando nosotros tenemos acceso al mismo, al contrato, pues tenemos que determinar qué tipo de contrato nos estamos refiriendo, porque la propia NIF para pymes pues indica que aquí estos contratos se pueden dividir en dos clases. En cualquier caso se cede el derecho al uso, es el denominador común que tienen todos estos contratos de alquiler o de arrendamiento. Pero tenemos que ver qué hay detrás de esto, porque entonces tenemos que intentar ver si estamos hablando de un contrato de alquiler o de arrendamiento financiero, lo que en el argot se denomina como un leasing, de otro tipo de contrato, que es un arrendamiento operativo, un arrendamiento distinto, que en el argot se denomina como un renting. Entonces tenemos que ver qué tipo de contrato lo tenemos que dividir o tenemos que incluir ese contrato en alguna de estas dos categorías, arrendamiento financiero o leasing o arrendamiento operativo o renting. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto es importante. De entrada es importante determinar a qué tipo de contrato nos estamos refiriendo, porque el tratamiento contable, según sea uno o sea otro, según la NIFAP, es distinto. No es el mismo tratamiento. El tratamiento va a diferir en función de que nosotros digamos que un contrato es financiero o no es financiero. Un contrato de arrendamiento lo vamos a catalogar como arrendamiento financiero o como un leasing. ¿Cuándo? Pues bueno, pues cuando lo que se intenta con este contrato, al fin y al cabo, es una forma, un medio de obtener el uso de ese bien, de ese activo, de modo que es una alternativa, un medio de financiación. Quiere decir, yo pues necesito un activo, la entidad, la empresa necesita el uso de un activo durante un periodo determinado y entonces dice, pues, bueno, en lugar de adquirirlo, en lugar de pedir un préstamo a una entidad financiera y firmar un contrato de compra, adquirir el bien, pues entonces yo, como lo necesito, pues entonces yo voy a firmar un arrendamiento financiero. Está dentro, para que sea financiero, para que sea catalogado como un leasing, que tiene un tratamiento distinto al arrendamiento operativo, como he dicho, pues se puede decir que debe de contener o bien una opción de compra en el propio contrato. Entonces, ahí ya, si contiene una opción de compra, ya debemos de catalogar este arrendamiento financiero como este contrato de arrendamiento como un arrendamiento financiero. O leasing, en definitiva, significa lo mismo, y siempre y cuando no haya duda razonable de que yo lo voy a comprar. Quiere decir, el arrendatario, que es el que se compromete a hacer el pago
por ese derecho al uso, lo que quiere, en definitiva, es comprar el bien. Y para ello utiliza este contrato como un medio de financiación. Es como una especie de adquisición a plazos. La diferencia entre una adquisición a plazos es que en esta, la adquisición a plazos, pues resulta que de entrada el comprador tiene la propiedad ya del bien. En el tema de arrendamiento financiero, el comprador, el arrendatario, no tiene la propiedad del bien de entrada, pero su objetivo es tenerla. En consecuencia, la tiene ahora, pero la tendrá más adelante, cuando vaya cumpliendo los ítems que se indican en el propio contrato de arrendamiento, que en definitiva es una serie de pagos, normalmente son mensuales. Sin duda, si existe una opción de compra, es decir, el arrendador concede al arrendatario la opción de que adquiera el bien al finalizar un periodo determinado de tiempo que se indica en el contrato, pues entonces estamos ante un arrendamiento financiero. Normalmente esta opción de compra pues es por un valor inferior al valor del bien en ese momento del mercado. ¿Por qué motivo? Pues porque todas las cuotas que ha ido pagando, todos los pagos que ha ido pagando el arrendatario durante la duración del contrato, pues se puede decir que una parte de los mismos, además del interés, del rendimiento financiero que va a obtener el arrendador con esto, que para el arrendador es un gasto financiero, pues está pagándolo poco a poco, está pagándolo como si fuese esto pues una adquisición a plazos. En consecuencia, el valor residual, el valor final por el cual se ejerce esta opción de adquisición, pues es inferior al que tendría si lo tuviese que adquirir en el mercado con esta antigüedad, porque evidentemente, como pueden ustedes comprender, ya lo está pagando, ya lo está pagando durante la duración del contrato, que normalmente es inferior a la vida útil, del activo. Esto es, la duración o el tiempo que se puede usar este activo que está en rendimiento, en pleno rendimiento del activo. Como digo, sin duda, si estamos ante un arrendamiento financiero holístico. También se va a tratar del mismo modo, como un arrendamiento financiero, aquellos contratos en los cuales no existe esa opción de compra, no existe por parte del arrendatario la opción de quedarse con la propiedad del bien, pero se cumple alguna de las condiciones que se indican en la transparencia. Sin opción de compra, no hay opción de compra, por lo tanto, de entrada, en principio, ese tipo de contratos no se puede catalogar como arrendamiento financiero, a no ser que el periodo de duración del alquiler coincida básicamente con la vida económica del activo. Quiero esto decir, si tengo un activo que tiene una vida establecida en 10 años, una vida útil, una vida económica, una duración en la cual puede funcionar perfectamente en 10 años, y resulta que el contrato de alquiler es por 9,5 años, 9 años y medio, 9 años, entonces ¿aquí qué sucede? En el fondo económico del asunto, por encima de la forma jurídica en la cual el contrato, están las cláusulas del contrato, pues que no se compra. El arrendatario no va a ser nunca propietario del bien, pero le es igual. ¿Por qué? Porque lo va a explotar durante casi toda su vida útil. En consecuencia, a mí pues me es igual tener la propiedad del bien o no tenerla. ¿Por qué? Porque el uso del activo lo voy a tener en exclusiva yo. Porque cuando se acaben los 9 años y medio, el activo estará totalmente agotado ya. No se puede hacer prácticamente nada con él. Entonces, ¿yo para qué lo quiero ya? Si resulta que ya está prácticamente agotado, entonces tiene otro tipo de contratos distintos. En consecuencia, estos contratos también son arrendamiento financiero. No existe la opción de compra, no va a ser nunca mío, no lo será, pero yo lo voy a utilizar, lo voy a usar durante casi toda su vida económica. Y por lo tanto, pues en el fondo económico, porque la contabilidad tiene un sustento en la economía, que es lo que sucede con este activo, pues lo voy a usar como fuera mío, entonces me es igual que sea mío o que no sea mío. Entonces, si sucede esto, que he dicho, estamos ante un arrendamiento financiero. El tratamiento contable será el mismo. Supongamos que no hay opción de compra.
es que tampoco la duración total del contrato coincide básicamente con la vida útil del bien. Pero el valor actual, el valor presente, de todos los pagos futuros comprometidos en el contrato coincide básicamente con el valor razonable del activo en este momento. Si esto es así, también estaremos ante un arrendamiento financiero. ¿Por qué motivo? Dices, mire, oiga, no va a ser mío, pero lo voy a pagar yo todo. Entonces, oiga, es como cuando te dejan una botella de agua y te dicen, mire, aquí el activo no es la botella, es el agua que contiene. Usted se puede beber toda el agua. Por lo tanto, yo cojo la botella, me bebo toda el agua, la botella no va a ser mía nunca, no es mía, pero yo me he bebido toda el agua. En consecuencia, pues, bueno, oiga, usted es que, pues también, pues esto es lo mismo, en el fondo económico, lo mismo que si fuese suyo, ¿no? Pero usted es que lo va a pagar. Entonces, usted lo va a pagar, obviamente, si yo firmo un contrato de esas condiciones, porque realmente pues lo voy a utilizar yo durante el periodo que yo lo necesite. Yo voy a beber agua, el agua que yo necesite. Pues, ya, pues si yo bebo toda el agua es para mí. Y en consecuencia también el rendimiento contable también va a ser el mismo. O no sucede esto que estamos diciendo, pero lo que sucede es que estamos hablando de un bien muy específico, muy concreto, con unas características muy especiales, donde el uso queda restringido en exclusiva con el arrendatario. Estamos hablando de bienes muy especializados. Por ejemplo, por aquí después hay un ejemplo del cual se trata de para hacer los túneles del metro de una ciudad, pues entonces se utiliza una herramienta que se llama un topo. ¿Qué es esto? Pues una máquina que perfora. Esa máquina que perfora es una máquina muy específica, que cuando se acaba el contrato, la máquina no vale la pena recuperarla ya, porque el trabajo que sería recuperarla es más costoso que el valor que puede tener la propia máquina y se queda allí. Por lo tanto, a mí me están haciendo un bien que es para mí y que lo voy a usar yo en exclusiva, porque luego no lo va a usar nadie más. Entonces, en el fondo económico, también por encima de la forma jurídica en la cual el contrato de alquiler pues, se determina, pues esto sigue siendo también un contrato de arrendamiento financiero. Tiene las mismas características económicas. O que suceda que el arrendatario, pues en principio, la vida económica de este activo, pues hemos dicho que es de 10 años y el contrato sea, por ejemplo, de 5. No se cumplen las condiciones anteriores, no se trata de un activo muy específico, tampoco voy a pagarlo todo durante los 5 años, ni voy a abarcar casi toda la vida económica del activo, pero ¿qué sucede? Entonces aquí pues hay una cláusula de una prórroga. Se puede prorrogar el contrato este. Y esta opción la tiene el arrendatario. Yo puede seguir prorrogando el contrato durante casi la vida económica del activo. Si realmente el arrendatario necesita este bien para su explotación y resulta que las condiciones en las cuales se establece la prórroga son las normales que cualquiera aceptaría, como por ejemplo el incremento del IPC, solo y nada más, porque si hay alguna cláusula leonina o abusiva, obviamente estamos hablando de otra cosa. Las cláusulas de renovación deben de ser estables y deben de ser consecuentes para que el arrendatario la ejerza sin ningún menoscabo por su parte. Estamos ante lo mismo. Estaremos ante lo mismo. Al fin y al cabo, estaremos también ante un arrendamiento financiero. Todas estas cuestiones que hemos dicho que puede tener un contrato de arrendamiento sin opción de compra, que hemos acabado de decir, no son concluyentes. Porque habría que estudiar en definitiva cada uno de los contratos para ver si podemos incorporar algunas de estas cualidades que sin tener la opción de compra puede tener alguna de estas cualidades que acabamos de enumerar. ¿Por qué? Para ver si estamos hablando de un arrendamiento financiero o no. Si no es de arrendamiento financiero, es un arrendamiento operativo. Y el tratamiento contable, y esto es importante, lo es, muy importante, porque el tratamiento contable un tipo de contratos, el arrendamiento financiero, del que tiene el otro, el arrendamiento calificado como operativo, es totalmente distinto.
Totalmente distinto, ¿por qué? Porque el primero, el arrendamiento financiero, que contiene una de las condiciones que acabamos de ver aquí, podemos deducir del contrato, que es un arrendamiento financiero. ¿Qué sucede con ese tipo de arrendamientos? ¿Cómo se contabiliza esto? Pues bueno, en principio, como resulta que hay una opción de compra, o no la hay, o yo lo utilizaría durante casi toda su vida, lo voy a pagar, o es un contrato muy específico, con una serie de prórrogas que son muy beneficiosas para mí. Entonces yo, pues lo que voy a hacer, en el fondo, lo que va a suceder aquí es que la entidad, la arrendataria, pues va a utilizar este bien, lo va a utilizar durante casi toda su vida útil, ¿eh? No va a renunciar a él, en buena lógica económica no va a renunciar a él. No va a ser suyo nunca, o puede serlo, si ejerce la opción de compra, pero si no ejerce la opción de compra no va a ser suyo nunca, pero es igual, cumple las condiciones del marco conceptual para el reconocimiento de un activo. No es un bien o un derecho controlado económicamente por la entidad, del cual se va a obtener flujos de tesorería en el futuro, que serán capaces estos flujos de recuperar la inversión. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión, estamos hablando de un activo. El activo debe ser reconocido. En consecuencia, también reconoceremos la financiación. Todas esas obligaciones que tengo en el futuro, que se deducen del contrato, pagos que tiene que hacer el arrendatario al arrendador en el futuro, pues también deben de aparecer en la contabilidad. Y deben de aparecer por el valor presente, por el valor actual, por el valor de ahora. Estamos hablando del dinero que yo voy a tener en el futuro, es en el futuro, que voy a nominal. Entonces, tener que descontar todo esto, quiere decir dividir por 1 más i, siendo ahí el tipo de interés de la operación, elevado a 1, a 2, a 3, a n número de años de duración del contrato y llevarlo todo al momento presente. Utilizaremos matemática financiera para hacer esta operación, la operación de actualización, y en consecuencia ese valor actual, ese valor presente, incluyendo, en su caso, la opción de compra. Y digo en su caso, en el caso de que exista, que no existe, no, pero si existe también se incluirá la opción de compra. En el momento futuro, cuando se vaya a ejercer. Entonces, ese valor lo llevaremos al activo y también reconoceremos la financiación. Y en consecuencia, a partir de ahí, pues el activo no es nuestro, pero es como si fuera nuestro. Y lo tendremos en nuestro inventario, en nuestro inventario de inversión, desde el punto de vista económico, porque la contabilidad tiene un enfoque económico y es posible que todos los activos y todas las inversiones que tengamos nosotros reconocidas en contabilidad no seamos propietarios de ella, pero sí que la estamos utilizando para la explotación de nuestro negocio y es necesario para la explotación de nuestro negocio. Al mismo modo, todos esos compromisos futuros que hemos firmado con el contrato de arrendamiento aparecerán en el pasivo. El pasivo por el valor que deben aparecer, ese valor presente. También es posible que en el activo debe de coincidir exactamente el valor del activo con el valor del pasivo. Hombre, pues es posible que no. ¿Por qué? Porque en la propia firma del contrato pues puede haber algunos gastos que no sean financieros, porque son financieros esos gastos, se incluyen dentro del coste efectivo de la operación, del tipo de interés efectivo, que es un gasto financiero. Esto lo dejamos aparte, los gastos financieros se incluirán dentro de la tasa de interés, tipo de interés efectivo. Pero puede haber otros gastos que no sean puramente financieros y no se incluyan dentro de la tasa de interés, no se incluyan dentro del tipo de interés. Los otros gastos pueden ser gastos de transporte, de traer el activo a mi fábrica, o gastos de instalación, como hemos dicho, cualquiera de estos gastos iniciales antes de la puesta en condiciones de funcionamiento normales, porque si ya ha entrado en funcionamiento un activo, no se puede incorporar ningún gasto más. Pero hasta el momento de su puesta en condiciones de funcionamiento, pues entonces estos gastos que estamos comentando, que quedan fuera del coste financiero, pues se incorporarán también como mayor valor del activo. Y en consecuencia es posible que el valor del activo no coincida con el del pasivo, porque lleva incorporado todos estos gastos de instalación, montaje, transporte iniciales antes de la entrada en funcionamiento de dicho activo. Pero por todo lo demás, salvo eso,
será coincidente. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues lo veremos con algunos casos prácticos. Tenemos que ir haciendo frente a las cuotas pendientes, iremos devolviendo el valor del bien y tendremos que ir pues, haciendo frente también a los intereses por el paso del tiempo. A medida que esto va avanzando en el tiempo, se van devengando los intereses. Los intereses se registrarán cuando se vengan, no antes, nunca antes. Antes no se devengan los intereses se devengan a medida que va pasando el tiempo, va transcurriendo el tiempo y entonces se van devengando los intereses. Hasta que al final, si hay una opción de compra, yo ejerza la opción de compra y en consecuencia no hay más historia, porque además de todo eso, el activo que yo tengo registrado por su valor, que será el valor presente de todos los pagos futuros, más los gastos que no sean financieros iniciales para que este activo pueda funcionar, se irá amortizando. Lo irá amortizando el arrendatario. El arrendatario irá amortizando este activo como cualquier otro activo amortizable. ¿Durante qué duración? Durante la vida económica del activo. Durante la duración, la vida económica que puede tener este activo. De tal modo que si hay opción de compra, lo más normal es que ésta se ejerza. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra, que será una cuota más, será la última cuota, la opción de compra normalmente es la última cuota, pues entonces pues esta cuota tan irrisoria al valor de mercado, al valor razonable que puede tener el activo en ese momento, se ejerza. ¿Por qué? Pues el activo tiene una vida útil a un pendiente, durante muchos años y puede ir explorando este activo. Continuaremos, ¿no? con el activo que tenemos. Si no ejercemos la opción de compra, entonces habrá que devolver el activo. En consecuencia, a la empresa le surgirá una pérdida porque podía comprar, podía tener la propiedad de este activo por 1.000, y sin embargo no paga 1.000 y ese activo en el mercado puede tener un valor de 10.000, por lo tanto pierde 9. ¿Por qué? Porque esos 9 los he ido pagando durante la duración del contrato y ahora que llega el momento de ejercer la opción de compra, no la ejerce. Es como si tuviéramos una adquisición de un bien con pago aplazado y cuando llega el último pago que es irrisorio, pues ahora no lo quiero. Cuando diga usted ha perdido todo lo que ha pagado hasta ahora. Sin embargo, si esto no es así, si resulta que este arrendamiento no se puede catalogar como arrendamiento financiero, sino que se cataloga como arrendamiento relativo o renting. ¿Por qué motivo? Porque no hay opción de compra y tampoco se cumple ninguna de las condiciones que hemos enumerado anteriormente. Entonces estamos hablando de un alquiler normal. Ese alquiler normal se irá registrando de entrada, no se registra nada. No se registra información en la memoria, información en el anexo, esto sí, por supuesto. Información en cualquier caso. Estamos hablando de un evento financiero, también habrá que dar cierta información en la memoria o en el anexo, como veremos más adelante. Información de cuáles son las condiciones del contrato, qué año estamos, cuánto es la inversión bruta total, cuál es la inversión neta, habrá que dar información. Y si el evento es operativo, como acabo de decir, pues aquí de entrada no habrá ningún registro contable, sino que cuando se firma el contrato, pues se informará a la memoria que estos son los arrendamientos operativos que la empresa tiene. Y cuando se producirá el registro contable, cuando se vayan devengando, la cuota se devenga el primer mes, o el mes, al trimestre, o como sea, pues en el momento en que se devenga la cuota, se registrará el gasto correspondiente. Contra surgirá el pasivo y se pagará, pero el pasivo solamente por la cuota de venta. Sucede esto. Con los últimos arrendamientos sucede. El pasivo, ese que hay ahí, que está latente, no está registrado. Es lo que se denomina normalmente en el argot como pasivos fuera de balance. ¿Se informa la memoria? Cierto, pero no está registrado. Es un pasivo no contabilizado, un pasivo fuera de balance. Y esto último es lo que ha llevado a la NIF 16 a modificar el concepto de arrendamiento para todos ellos, para todos, sea financiero o no sea financiero. Pero que el alcance de la NIF para pymes no ha hecho. La NIF para pymes continúa, como yo les acabo de decir a ustedes, haciendo la distinción entre uno y otro. Uno se activa, el otro no se activa.
el otro se va reconociendo a medida que se van delegando las cuotas. Pero cuidado, lo veremos también más adelante, la NIF 16 sí que esto ha dado lugar a mucho vaivén, porque en el seno del IASB, pues desde el punto de vista internacional, pues hubo muchos problemas, también como en el seno del FAS norteamericano, del FASB norteamericano, también han dado lugar a los mismos problemas. Ha habido, como ustedes saben, hay un acercamiento entre la normativa norteamericana y la normativa internacional en la convergencia en este asunto y en otros relacionados con la contabilidad. Y esto ha dado lugar a muchos problemas. Esta norma, esta NIF 16, tardó como 10 o 12 años en que viera la luz, porque no era fácil aquello. ¿Por qué? Pues no era fácil porque para estas entidades más grandes que cotizan, pues resulta de que tenían que aflorar en su pasivo, pasivos fuera de balance, pasivos que no estaban registrados. Y aquello les perjudicaba gravemente porque agravaba el ratio de endeudamiento. La empresa, la imagen que se da de la empresa es más endeudada porque estamos aflorando ahí una serie de pasivos que no estaban hasta ese momento. Y a partir de la entrada en vigor, que fue el año pasado, a principios del 19, pues entonces se afloró y esto causó grandes perjuicios en muchas entidades. Imagínense ustedes, por ejemplo, una cadena de supermercados, donde normalmente pues estos supermercados no adquieren la propiedad de los locales, una entidad financiera que tiene muchas sucursales. Entonces, no los locales, ni mucho menos, porque aquello sería muy costoso para ellos. Tienen que hacer una gran inversión ahí. Y entonces, ¿qué hacen? Firman un contrato de arrendamiento operativo, de alquiler, un contrato de alquiler, de tal modo de que entonces los fondos los destinan al circulante, y no tienen que hacer esta gran inversión. Tenemos en cuenta los métodos actuales, hacer grandes inversiones en el fijo, en el inmovilizado, no es conveniente, porque hay que recuperarlo, y entonces eso cuesta mucho recuperar, y entonces la empresa queda grabada de entrada con esa carga, ¿no? En consecuencia, es mejor no tener la propiedad y utilizarlo y alquilarlo, y esto es lo que están haciendo. Entonces, esta serie de entidades se han visto muy perjudicadas, sobre todo en el ratio de endeudamiento. Han aparecido mucho más endeudadas y esto conlleva muchos problemas. Pero bueno, dejando eso aparte, que lo veremos posteriormente, es el tratamiento que tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí se dice lo que yo les acabo de decir, el reglamento financiero, pues entonces pues el activo se registrará según naturaleza del bien en la memoria o del anexo, se informará sobre todo esto. Entonces tenemos el activo y el pasivo por el valor presente, adicionalmente los gastos directos iniciales que no sean financieros, que no tengan que ver con la financiación de la entidad, pues también será mayor el valor del activo. Se determinará el valor actual de ese activo y de esa pasión en función del tipo de interés efectivo. Por lo tanto, si hay gastos iniciales financieros, formarán parte del tipo de interés efectivo para determinar cuál es el valor presente. Se va a situar este pasivo entre corriente o no corriente en función del plazo que haya para el pago, más o menos de un año, y el activo se amortizará durante la vida útil del bien por parte del arrendatario. ¿Qué hará el arrendador? Lo veremos después. Pero el arrendador lo que hace es que lo cede y en consecuencia, si es financiero, entonces él lo dará de baja y en consecuencia tendrá en su lugar un crédito, un derecho de cobro durante todo el periodo del contrato. Pero bueno, se informará en la memoria, o se informará en el anexo, si estamos hablando de un arrendamiento financiero por parte del arrendador. ¿De qué se informará? De la inversión bruta. ¿Qué es esto? La inversión bruta, el total de pagos que tienen que hacer en el futuro. De ahí se cuenta el coste financiero futuro y tendremos la inversión neta. También todos estos costos iniciales, costos incrementales que sean imputables a la negociación del contrato, que estamos hablando de un coste financiero inicial que formaba parte del tipo de interés efectivo, pues esto también se dará información en su caso. También habrá que dar información sobre los pagos futuros. La inversión bruta, esa inversión bruta que teníamos en el futuro, pues a un año, entre 1 y 5 años, y
a más de 5 años. Y si aquí hubiera pagos contingentes que dependen de algo, entonces lo que habrá que hacer es una estimación de lo que dependa. Por ejemplo, si dependen del IPC, pues habrá que hacer una estimación del IPC, estos pagos futuros. Y esto se informará también de la memoria. Los arrendamientos operativos, que son los que no cumplen las condiciones que hemos dicho anteriormente, pues esto se irá registrando a medida que se vaya devengando el gasto como tal, en la cuenta de resultados, y en consecuencia se irá efectuando los pagos en ese momento por la cuota que ya se ha devengado y se pagará. Y posteriormente, o a continuación, pues se pagará. Bien, hay algunos casos. Lo primero que tenemos que ver aquí, que es interesante ver y determinar, es ver si resulta que ante las condiciones del contrato estamos ante un arrendamiento financiero operativo. Esto es fundamental, porque en función de una cosa u otra, que cataloguemos de un modo o de otro modo, pues entonces el tratamiento va a ser totalmente distinto. Por ejemplo, supongamos un contrato de arrendamiento consistente en alquiler de un vehículo durante 3 años. No hay opción de compra. De entrada, sin opción de compra, yo ya tengo mis dudas de que sea financiero. No lo sé. 3 años parece también poco para un coche. Para un coche, normalmente un vehículo dura más de 3 años. Por lo tanto, esto aún tengo más dudas aún, ¿no? Porque tampoco cumple que se utiliza durante casi toda la vida útil del bien. Además, hay una limitación de kilómetros, a 20.000 kilómetros al año. Un coche, normalmente, la vida útil del bien es mucho más de 20.000 kilómetros al año. Por lo tanto, de entrada, con esa información solo, pues la catalogación de este arrendamiento no es financiero, porque no tiene opción de compra, no lo voy a utilizar durante casi toda la vida útil. Tiene una limitación de kilómetros, tampoco resulta de que es un activo muy específico que voy a utilizar yo solo. Tampoco me dicen que hay aquí unas posibilidades de renovación ni nada. Y ahora me dice, las cuotas mensuales son de 400 euros. Bueno, el valor al contado del vehículo es de 21.000 euros. Con un tipo de interés del 5%, nominal anual. Continuación de compra. La única opción que aquí habría de que esto fuese un arrendamiento financiero es que yo lo pagara, o sea, que decir, el valor actual de las cuotas futuras, pues fuera prácticamente 21.000 euros. No que sea exactamente, puede ser 19.000, 19.500. Y que equivalga prácticamente al valor al contado del bien. Es la única opción. Por lo tanto, aquí tenemos que hemos descartado todas las demás, vamos por descarte, hemos descartado todas las demás, vamos a ver si el valor actual de 400 euros mensuales durante 3 años, al interés mensual, porque este tipo de interés del 5% es anual, habría que traducir el tipo de interés mensual, entonces hacer el valor actual de una renta materia financiera de 400 euros durante 3 años, que son 12, 12, 24 y 12, 36 meses, un tipo de interés que es el equivalente mensual al 5% nominal anual. Bien, no entramos en eso, porque estamos hablando de matemática financiera, daría lugar a un curso de matemática financiera, estamos hablando del valor actual de una renta futura. Y aquí, para determinar la fórmula, que es 1 menos 1 más i elevado a n dividido i, el i debe de ser mensual y el número de periodos n debe ser también mensual. Lo hacemos y es el valor que me da, que son 13.346,28 euros. Como ustedes pueden comprobar, es muy distante de los 21.000 euros. En consecuencia, no cumple ninguna de las condiciones que me están diciendo para que esto sea catalogado como un arrendamiento financiero. Por lo tanto, yo no voy a activar esto en absoluto. Yo informaré la memoria. Es un contrato, es un arrendamiento operativo, un renting. Aquí no me dicen nada más de otros gastos, pero normalmente este tipo de contratos, que son renting, además de esos 400 euros, pues me incluyen
algo más en la cuota de prima de seguro, mantenimiento, etcétera, para que yo cuando firme este contrato no me tenga que preocupar de nada. Aquí no hay nada de esto, pero en cualquier caso esto como un gasto por 400 euros del momento en que se devengue, el momento en que pasa un mes, entonces ya lo tengo, 400 euros, tengo que pagar, y surge el pasivo, y ese pasivo lo pagaré por 400 euros. Nada más, porque el arrendamiento se cataloga como operativo. ¿De acuerdo? Y aquí lo tienen ustedes. Cuando se devenga, 400 más el IVA, que corresponda a bancos, y vamos ahí pues pagando esto. Nosotros aquí tenemos un contrato de un arrendamiento, también un arrendamiento de unos equipos informáticos, en el que tampoco existe opción de compra. En consecuencia, ya descarto de que no hay opción de compra. Muy bien, vamos a ver si contiene alguna de las otras condiciones que hemos enumerado antes, porque de entrada ya estoy descartando que no hay opción de compra. Pero el contrato no existe limitación alguna de su utilización. Quiere decir, me dan la botella de agua y bébase usted el agua que quiera. Bueno, en consecuencia, digo, bueno, pues esto ya me anima un poco, puede ser que ese contrato lo califique como un arrendamiento financiero. Puede ser. Vamos a ver más cosas del propio contrato. Se establece que son 36 mensualidades, son 3 años. Estamos hablando de unos equipos informáticos. ¿Cuánto cree usted que puede durar el ordenador que usted tiene en casa? Pues oiga, pues puede ser 3 años. Más de 3 años ya está deteriorado porque estamos en las obsolescencias hoy en día, ¿no? Por lo tanto, esto ya me dice, mire, oiga, pues esto ya me pone un poco en duda, ¿no? A ver. 36 mensualidades de 575 euros cada una. Pero ahora contado de estos equipos informáticos son 19.000 euros. Estamos hablando de varios equipos. El interés nominal también anual es del 5%. En primer lugar, no hay opción de compra. De acuerdo. Pero la segunda condición parece que la cumplimos. ¿Cuánto puede durar un ordenador? 3 años, quizá 4, pero mucho más no. Por lo tanto, la segunda condición ya la cumplimos. En consecuencia, ya esto yo ya me inclino, vean esto que quizá tiene una carga subjetiva, porque vamos a ver, en economía las cosas son o no son, pueden ser o pueden no ser. Entonces, aquí, desde el punto de vista luego del profesional de la contabilidad, tiene que tomar una decisión. En la primera, yo me inclinaría porque es un arrendamiento financiero. Pero vamos a ver más. Dice, ¿qué está pagando? 565 euros al mes. Esto tiene un valor razonable de 19.000 euros. Entonces, el tipo de interés es 5%. Yo hago también el cálculo, matemática financiera, valor actual de una renta mensual de 165.000 euros constante durante 36 mensualidades al tipo de interés mensual que corresponda, ahora estamos hablando del 5% nominal anual. ¿Y cuánto me da? 18.851,62. Ya cuadra esto más. ¿Por qué? Porque obviamente, como resulta que normalmente estos equipos duran eso, 3 años, 3 años y medio, 4, el arrendador, el que me cede a mí estos bienes, lo sabe. Entonces, ¿para qué quiere él, cuando finalice la duración del contrato de 3 años, que yo le devuelva los bienes? Si me los devuelve, ¿qué hago yo con esto? Por lo tanto, dice, se lo voy a meter en el precio. Luego en el precio yo lo estoy pagando. Voy a pagar el valor presente, 18.851,62. Por lo tanto, estoy pagando casi todo el valor del bien. Una cosa normalmente va unida a la otra. Por lo tanto, esto es un arrendamiento financiero. Esto yo debo de registrar el bien por 18.851,62, que es el valor presente de las cuotas futuras, y contabilizar el pasivo. Entonces, el activo y el pasivo. Si tengo otro gasto, si me van a traer los ordenadores a mi oficina, a mi fábrica, yo tengo gasto de transporte, pues también los incluiré ahí. Lo del activo los pagaré. Y si estos bienes, yo los tendré en mi activo, los amortizaré durante su vida útil 3 años. Y luego iré pagando las cuotas a medida que se devenguen. Iré registrando el interés a medida que este se devengue. Una sociedad firma un contrato de renting. En principio esto no tiene opción de compra. Pero una maquinaria, mediante las entes
características. Duración 2 años. Bueno, estamos hablando de una maquinaria. Normalmente una máquina dura más de 2 años. No sé qué tipo de máquina es. Habría que ver eso, pero en principio parece ser que 2 años. Pagos mensuales. Al final de cada mes, 1.000 euros. De estos 1.000 euros, que es lo que está establecido, 800 corresponden a la amortización del préstamo. El resto, 200, son gastos, son otros servicios. Pues miren ustedes, esos otros servicios va a ir a gastos cuando se devenguen. Y los 800, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si esto fuera un arrendamiento financiero, si lo fuera, que no lo va a ser, por las características de esto, pero si lo fuera, se debería hacer determinada valor actual presente de los 800 euros, no de los 1.000, de los 800. Porque los 200, estos serían gastos cuando se devenguen, porque son otros servicios, no forman parte del valor de la operación. Pero si seguimos leyendo, dice que el valor inicial de este activo sería de 60.000 euros, el tipo de interés 5%, 0 al año, 0,42 mensual. El valor actual de todo eso son 22.000 euros. Oiga, vamos a ver, esto no cumple ninguna de las condiciones de arrendamiento financiero. Esto es un renting puro y duro. Esto es un arrendamiento operativo. Aquí no hay que contabilizar nada. Aquí hay que dar información a la memoria. Y a medida que se vayan devengando las cuotas, pues la haremos contabilizando como un gasto. Y ya está, las cuotas de 1.000 euros. Yo puedo hacer la distinción de gasto de lo que son 800, que es el alquiler, de los que son otros servicios, primas de seguro, mantenimiento, etc. Pero los 1.000 euros será gasto del ejercicio, según naturaleza lo que corresponda. Aquí tienen ustedes un leasing. Esto es un arrendamiento financiero porque hay opción de compra. Hay una opción de compra de valor razonable del elemento de 50.000 euros. El tipo de interés estipulado de 4,1 al 2% semestral. Los pagos son semestrales. El método de amortización es francés, tienen ustedes aquí el cuadro de amortización. Los pagos se realizan semestralmente durante un periodo de 4 años. El contrato de leasing, hay una opción de compra y aquí tienen ustedes pues, el cuadro de amortización. Capital pendiente, interés, la anualidad. La anualidad será el pago semestral y la amortización. Como ven ustedes, la suma entre interés y entre amortización pues da la anualidad, entre comillas, que es el pago semestral que se va a hacer. ¿Cómo contabilizamos esto? Pues vean ustedes. Maquinaria de entrada, 50.000 euros con sus bonitos. ¿Qué deudas? ¿Qué deudas? Pues bueno, pues en principio, ¿qué columna hay que coger? ¿Intereses? No. Anualidad, tampoco. Amortización. Vean ustedes que el total de amortización suma 50.000. Es el valor de por el que aparece aquí en el activo. Aquí hay que ver el corto y el largo plazo. Son pagos semestrales. Los dos primeros cuotas de amortización serán a corto plazo y el resto a largo plazo. A partir de ahí, ¿qué va pasando? Pues bueno, vence el primer semestre. Vence el primer semestre, ¿qué es lo que sucede? Que yo tendré que pagar. ¿Cuánto tendré que pagar? Aquí no hemos puesto interés. Perdón, interés sí que hemos puesto. No hemos puesto IVA. No hemos hecho aclaración de IVA. Tendré que pagar 6.825,49 y esto que se descompone. Pues ahora se descompone en amortización, que irá disminución de pasivo, deuda a corto plazo, e intereses, y el interés pues lo iré contabilizando. Y así, todas las demás. Como son en el primer año, hay 2 semestres, los 2 semestres, reclasificación de la deuda, que antes es a largo o ahora a corto, y luego la amortización de la máquina. Si esta tiene una vida de 10 años, se amortizará en 10 años, por parte de quién del arrendatario. Aquí hay otro caso igual, iguales, en este caso también es un leasing. Hay opción de compra, el valor razonable del bien 68.081,20, que es el valor presente de las cuotas futuras. Tiene aquí otro cuadro de amortización. Aquí lo que me están diciendo, esto es por 1 año, 2 años y 3 años. El último año es la opción de compra. Esto normalmente es mensual. Pero la opción de compra aquí al final se establece. ¿En qué se establece? Pues bueno, pues en la última cuota, que son 23.809,52. Porque yo pago la última cuota y he pagado las 2 primeras y entonces pues estoy pagándolo todo. Y aquí me dicen, oiga, ¿qué va a pasar al final? Hemos puesto 3 años solamente para no poner aquí muchos meses, que sería la realidad, pero para que ustedes comenten el asunto. Al final, en el tercer año se ejerce la opción de compra.
¿Qué pasa entonces? O que al finalizar el tercer año no se ejerza la opción de compra. ¿Qué pasa entonces? Aquí habrá una pérdida. No se ejerce la opción de compra. ¿Por qué? Porque perderá por los aparatos. Porque tendrá que devolver bien. Este bien tiene una vida útil que por aquí se dirá de no sé cuánto, te lo dice por aquí, pero luego lo veremos, lo se amortizará durante su vida útil. Bueno, ¿qué hacemos al firmar contrato? Pues vean ustedes, pues lo activamos el 28.081, acreedores a corto, acreedores a largo. A corto, estamos hablando de cuotas anuales, además son a largo. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues el primer año, pues bueno, haremos frente a la cuota, incluyendo el IVA, donde salen los 30.250. Pues vean ustedes, de 25.000 más el IVA. Ahí va sobre todo. Por lo tanto, esto será el primer pago, los 25.000, que son cuotas constantes, método francés, más el IVA. Los acreedores a corto plazo los iremos descargando, los iremos compensando, se registrarán los intereses a medida que se devengan. Vean ustedes que el del primer año son 3.404,06, se contabilizará el IVA, reclasificaremos la deuda a largo en corto cuando ya ha pasado un año, y luego la amortización. Estos bienes tienen una vida útil de 8 años. Por lo tanto, se van a amortizar los 68.081, que es el valor con el que aparece en el balance durante 8 años, y se amortizará. El segundo año, pues ven ustedes que se hace lo mismo. Se paga, se da de baja el pasivo, se utilizan los intereses y el IVA correspondiente. Se reclasifica la deuda y se amortiza. Y ahora pueden pasar dos cosas. Que se ejerza la opción de compra o que no se ejerce la opción de compra. Primer caso, si se ejerce la opción de compra, ¿qué sucede entonces? Que se paga. La última cuota se paga, como todas. Se da de baja los acreedores, se contabilizan si hay intereses, es que los hay, se contabilizan y ya está. Y se sigue amortizando el activo. Porque sigo teniéndolo yo en la contabilidad y ahora es mío. Y sigo amortizándolo durante el periodo establecido. Que no se pague la última cuota. Y entonces resulta que no es una cuota que lo tienen ustedes en el último asiento. Si se paga la última cuota, pues hay que darle baja a la maquinaria. Hay que darle baja a la cantidad acumulada que hay hasta ese momento, porque se está dando de baja a la maquinaria acumulada. Hay que darle baja a la última cuota. Los acreedores, con el reto financiero, que quedaba esa última cuota sea de baja. Hay intereses aquí, si no hubiera intereses, nada. Pero intereses se contestan los intereses. ¿Y qué sucede? Bueno, hay un IVA sobre los intereses, que habrá que pagar. Lo que habrá que pagar sean los intereses, esto habrá que pagarlo, y hay que pagar el IVA sobre los intereses. Además, no se paga, no se paga nada más. Entonces, ¿qué sucede? Una pérdida. Surge una pérdida. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he pagado hasta ahora, pues la verdad es que no sirve de nada, porque ahora lo devuelvo. Lo he usado durante 2 años, o durante 3, creo que era esto, al final del tercer año, y ahora lo devuelvo. Y entonces, pues, para esto podría haber firmado un alquiler, que es más barato, y en consecuencia, pues, no hubiera tenido la pérdida. Hay otro caso práctico en el cual esto se trata de un topo. ¿Qué es un topo? Pues un topo no es ningún animal, es un aparato que aquí en España le llamamos topo. No sé ustedes cómo denominarán a este aparato, que es un aparato, una perforadora grandísima, que es como para los túneles de la realización del metro de una ciudad. Pues todo lo que es el túnel de grande, pues es la máquina de grande. Entonces se hace el primer agujero y entonces se deposita en la máquina y la máquina empieza a perforar, pues de matopo, no puede sacar la tierra. Entonces, lo que hay que hacer es ir subiendo la tierra a la superficie, pero ya el túnel ya queda establecido, o sea, donde haya que reforzarlo, pero el túnel ya te lo hace y no tienen que hacerlo las personas, pues picando con el pico y con la pala, sino que es el automatismo, ¿no? El automatismo ya, pues, es un elemento muy específico. Las cosas, estos elementos se pierden durante, cuando se acaba el contrato de este tipo de elementos, este elemento no se recupera ya, se pierde. En concreto, el arrendador lo que hace es que en el precio te mete el valor del local, porque no lo va a recuperar. Por lo tanto, ¿qué condición es la que cumplen para que esto sea un arrendamiento financiero? Pues la condición es que el pago actual de los pagos futuros equivale a valor del bien en este momento.
dice, mira, vamos a ver, no te lo vas a quedar, ni tú ni yo, pero lo vas a pagar, porque como yo tampoco lo voy a recuperar. Entonces esto es un evento financiero. ¿Qué sucede aquí? Pues que lo razonable del bien es de 81.697 euros, como se indica aquí, el periodo ratón. Sí, aquí está el ratón. 81.697 euros con 44, y entonces aquí se establece por una serie de cuotas. No hay opción de compra, porque es que no lo quiere nadie, ni el arrendador ni el arrendatario, no lo quiere nadie. Esto empieza el día 1 de enero del año 1, la cuota es anual, y esto pues, son durante 3 años que dura la obra. Entonces, ¿qué incluye esa cuota? Pues ustedes, la cuota que se va a hacer al año son 37.700 euros. Pero en esa cuota, ¿qué hay? Pues hay seguros, 3.200. Esto queda fuera. Esto es un gasto, son nuestros servicios. El mantenimiento, esto queda fuera, 4.500. Luego, ¿qué queda dentro? Pues 30.000 euros. Eso es lo que queda dentro. Por lo tanto, el tipo de interés del 5% anual, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el valor actual, valor presente de esos 30.000 euros, los 30.000 solo, no los 37.000, porque los 3.200 y los 4.500 quedan fuera de la cuota. Quedan fuera porque son otros servicios. 30.000 euros durante 3 años al 5% anual, ¿eso qué valor da? Pues eso da 81.697,44. Esto es el valor del bien. Es lógico, es económico que sea así. El arrendador tendrá que recuperar el bien durante 3 años, esto como si fuera una compra a plazos. Y al final este bien, al final de los 3 años, este bien no vale nada. No vale nada porque esto ya no vale para nada. Es más caro sacarlo que el valor de segunda mano que pueda tener este bien. Consecuencia, es un arrendamiento financiero. Y lo contratamos como servicio de ustedes. Acreedores a corto y acreedores a largo. Esto se amortiza en 3 años. El arrendatario lo amortizará durante 3 años y se van pagando las cuotas con el IVA. Se reclasifica la deuda y se van pagando las cuotas. Se va amortizando durante los 3 años. Al cabo de 3 años estará todo pagado y estará todo amortizado, porque ya estará finalizada la obra. No va a ser mío nunca el topo, pero me es igual. Lo voy a utilizar durante su vida útil, que son 3 años, porque luego este elemento ya se pierde. Hay por último, práctico aquí, no, por casos prácticos no será, vean ustedes, tienen aquí varios, que la sociedad X alquila a principios de año una máquina mediante un contrato de arrendamiento financiero. Y es arrendamiento financiero, hay opción de compra, no hay que hablar más. 4 años, las cuotas anuales pospagables son de 20.000 euros al año, el valor de la opción de compra pues es de 5.000, esos 5.000 formarán parte también del valor del bien, también habrá que incluirlo, la vida útil de este elemento de 10 años, amortizará en 10 años, tipo de interés implícito del contrato, el 5%, y los costes de puesta en funcionamiento. Aquí, ¿cuál es la novedad? ¿Qué incorpora esto? Pues costes de puesta en funcionamiento, son 2.000 euros más. El valor razonable de la máquina es de 80.000 euros. Vamos a ver. Esto cómo lo vamos a registrar. Aquí la novedad son los 2.000 euros de gastos iniciales antes de que se ponga en funcionamiento. Vamos a hablar. Ustedes aquí son 20.000 euros más la opción de compra. Se incluye la opción de compra, se incluye la opción de compra en el año 4. De luego 20.000 euros por los años, más la opción de compra. Estos son 75.032,52. Pues bien, pero el valor del bien no va a ser ese, 75.032,52, va a ser 77.032,52. ¿Por qué? Porque voy a incluir los 2.000 euros de otros gastos que tengo de transporte o gastos iniciales, que no sean financieros, porque cuidado, si estos fueran financieros, se incluirían dentro del tipo de interés efectivo. Pero estos no son financieros. En cuyo caso, estos gastos que fueran financieros iniciales, comisiones, etcétera, ¿qué habría que hacer con ellos? Pues entonces tenemos que poner una equivalencia financiera y calcular primero el PIE. Y luego registrar el cuadro de amortización. Bueno, el cuadro de amortización financiero es por 75.000 euros, que es el pasivo. Esto será el pasivo. Pero el valor del activo, como ustedes tienen aquí, la maquinaria no serán 75.032,52, serán 77.032,52. ¿Por qué? Porque incluye los 2.000 euros.
Esto es gasto de transporte, instalación, etc. Aparecerá un acreedor a corto plazo por la amortización a corto plazo, como ven ustedes, 16.248, el resto es a largo plazo y pagará 2.420. ¿Qué es eso? Los 2.000 euros, que está incluido dentro del valor de la maquinaria, más el IVA de esos 2.000 euros. Por tanto, aquí, vean ustedes que es lo que yo decía, no coincide el valor del activo con el valor del pasivo. El pasivo son 75.000, el activo es 77.000. ¿Qué pasa? Nada, nada. El pasivo, la financiación se va pagando igual cuando corresponda, cuando se venga, y la amortización del activo será 77.032,52. El cálculo de la amortización, que es lo que tienen ustedes aquí a continuación. Entonces se van haciendo los pagos, aquí no hemos puesto arriba, sino haciendo los pagos, cuando se vengan, se da de baja el pasivo, se registra el interés y la amortización será, en lugar de 75.000, serán sobre 77.032,52 por 10 años, a 7.703,25 cada año, y se irá registrando la amortización correspondiente. Esto es lo mismo, no sé por qué se me ha pasado esta transparencia, que es exactamente lo mismo. El arrendador. Si estamos ante un arrendamiento financiero, esto también es importante para el punto de vista del arrendador. Porque desde el punto de vista del arrendador, si es un arrendamiento financiero, ni duda razonable sobre el ejercicio de la opción de compra, etcétera, 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 el arrendador puede ser el arrendador, en principio, que sea una entidad financiera, que es lo más normal, que haga de intermedio, la entidad financiera, haga de intermediaria entre el fabricante y el cliente, y hace de intermediario. En cualquier caso, desde el punto de vista del arrendador, sea el propietario del bien, sea la entidad financiera, o sea el propio fabricante, más raro, pero también es posible, ¿qué hará? Pues hará de baja el bien. Quedará de baja el bien y en consecuencia puede surgir aquí, si es el fabricante, puede surgir un resultado no financiero, sino un resultado de explotación. Bueno, en consecuencia, si es el fabricante, quedará de baja el bien y puede surgir un resultado. Y registrará el crédito, el activo, el derecho al cobro. Cambiará un activo por otro activo. Cambiará el activo, el bien por el derecho al cobro, a corto y a largo plazo. Y lo hará por el valor presente, actual, el valor actual, igual que el pasivo coste amortizado, de los pagos futuros, a tipo de interés efectivo de la operación. Lo hará por el valor presente. Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Pues va a ir cobrando las cuotas. Va a ir cobrando las cuotas, se van devengando las cuotas, y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que uno va a dar de baja el derecho de cobro a corto y a largo plazo, se irá convirtiendo en corto plazo, se reclasificará y registrará un interés, un ingreso financiero, a medida que se devengue ese interés, ese ingreso financiero. ¿Qué pasa si no le pagan? Pues no le pagan, lo que sucede es que, bueno, tiene un crédito deteriorado, pero como el bien es suyo, ejercerá sus derechos y se llevará el bien. Y entonces veremos un resultado que tendrá entre el valor del bien que recibe en ese momento porque es suyo y el valor de las cuotas pendientes. Hay que tener en cuenta que este tipo de operaciones es la mayor garantía que hay, porque si yo vendo un bien, entonces puedo poner una cláusula de garantía, pero aquí la garantía es total, porque el bien es mío, o sea, lo tiene el otro, pero es mío, entonces si no me paga yo lo recupero, tengo mi derecho de recuperarlo. Y aquí tienen ustedes, pues, por ejemplo, un ejemplo desde el punto de vista del arrendador. El arrendador da de baja a la máquina, el valor que sea, puede haber un resultado, aumentar el crédito a largo plazo y a corto plazo. Van venciendo las cuotas, pues va cobrando, aquí no está el IVA, pero aquí también habrá un IVA repercutido. Los créditos a corto plazo se van cobrando, los ingresos de crédito, los intereses, se van registrando los intereses, y así, hasta que se finalice la operación. Puede ser el fabricante, puede ser el propio fabricante el que sea el arrendador, o bien también, y he dicho yo, puede ser una entidad de crédito que sea la intermediaria, se lo compre la entidad de crédito al fabricante, y la entidad de crédito se lo venda
como arrendamiento financiero al arrendatario. Aquí tenemos un caso práctico que en principio creo yo que es un fabricante o es una entidad financiera, ahora lo veremos, porque hay uno de cada. Supongamos el caso de un arrendamiento financiero con opción de compra, en el que no hay duda razonable sobre el ejercicio de la misma, se va esto a ejercer la opción de compra al final. Trata de una máquina cuyo valor razonable es de 68.081 euros, es el mismo caso práctico de antes. El valor actual es de 68.081,20 y tienen ustedes aquí el cuadro de amortización. ¿Vale? El IVA, el 22%. Entonces, bueno, es el mismo caso práctico de antes, pero desde el punto de vista del arrendador. Entonces, ¿qué se pide? Contabilizar durante estos años, suponiendo, primero, que el arrendador no es el fabricante, que es una entidad financiera, que como esto hemos dicho que el valor actual son 68.000 euros, lo compro por 60.000, aquí creo que me he equivocado. No puede ser, si el valor de 68.000 no lo puedo comprar. Bueno, sí, no me equivoco, es correcto. Lo compro por 60.000, porque puedo sacar una rentabilidad aquí. O sea, se lo compra al fabricante por 60 y luego lo arrienda por un valor actual de 68 y gana 8. O que el arrendador sea el propio fabricante, o sea, el primero, que el arrendador no sea el fabricante, que sea una entidad financiera. Compra el guión por 60.000, lo tiene por 60.000. ¿Qué hace? Pues vean ustedes, da de baja la maquinaria por 60.000. Consulta que ahora esto, el valor que tiene, el valor actual de los pagos futuros establecidos en el contrato, 68.081,20, surge un beneficio. De aquí sale el beneficio. Y surge el crédito a corto y el crédito a largo. Aquí no hay IVA. Pues aquí no hay venta. No hay venta. Desde el punto de vista jurídico no hay venta. ¿Cuándo se devenga aquí el IVA? Cuando se vayan devengando las cuotas, incluyendo la última, que será la opción de compra. Se van devengando las cuotas y ¿qué hace el arrendador? Pues bueno, da de baja el crédito a corto plazo, contabiliza el ingreso financiero. Vean ustedes que el primer año, vamos a comprobarlo, era 3.404,06. Vean ustedes, es cierto. Y así, señores y señoras, todos los años. Reclasifica el crédito. ¿Tiene la máquina? No. ¿La amortiza? No. ¿Quién la tiene? El arrendatario. ¿Quién la amortiza? El arrendatario. Y bueno, aquí tienen ustedes hasta que finaliza, ¿no?, el contrato. No creo que valga la pena que sigamos, porque yo creo que hasta aquí está claro. No, en este segundo caso, o sea, usted disculpe, el caso era el fabricante. La única diferencia que hay si es el fabricante. Entonces, si es el fabricante va a ganar los 60.000 euros, más los 8.000 euros también los va a ganar, porque claro, el intermediario que está fuera se lo ahorra. Por lo tanto, si es el fabricante, cotiza la venta. Pero no lleva IVA, porque una venta, desde el punto de vista contable y fiscalmente, habría que ver. En España se devenga el IVA cuando se pagan las cuotas. Ese es un arrendamiento financiero. En cada país de ustedes, igual, la legislación fiscal puede ser distinta. No lo sé. Pero bueno, en España, aquí, aunque pongamos venta de mercaderías, como ustedes ven, no hay IVA, porque se devenga el IVA. ¿Por qué? Porque es un arrendamiento financiero y se devenga el IVA cuando se devengan las cuotas, como vamos a ver a continuación. Entonces tenemos los clientes a largo y clientes a corto plazo, y a partir de ahí igual. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Pues bueno, pues que el fabricante se ahorra los 8.000 euros, que no se los pasa al intermediario. Y entonces va dando de baja, en el caso de los clientes, a corto plazo, ingreso de crédito, que es el interés, y aquí se produce el IVA, en España. Bien, aquí se dice lo que yo he explicado. Perdón. El arrendador. Sí, hemos visto si es un arrendamiento financiero. ¿De acuerdo? Pero, ¿y si es un arrendamiento operativo? Disculpen, ¿puede dar la luz?
Ya de noche aquí en España, ustedes en sus países será ya de día, qué alegría, pero aquí ya se está haciendo aquí de noche mi secretaria. Que te diga si te va bien esta o esta luz va bien, ¿eh? Esta luz yo creo que sí, yo creo que sí, yo me estoy viendo aquí. Mi secretaria, que al mismo tiempo y mi mujer. Sí, está bien. Excelente. Y la cocinera, y la... También. De alta ya la luz para que nos veamos. ¿Mejor esta o esta? No sé, estamos bien, ¿no? Si me ve bien desde aquí, ahora han dado de alta, no, por la otra luz. Que te diga. Bien, yo creo que bien ambas las dos, ¿no? Si no dicen nada, sí. Si no, ya lo dirán ustedes. Pero si va todo bien, pues va todo bien. Bueno, estamos en el arrendador, pero en el tipo de contrato de arrendamiento financiero, sino operativo. ¿Qué hace el arrendador en esta situación? Hemos dicho que el arrendatario lo que hace es nada, dar información en el anexo, en la memoria, y que va registrando el gasto por arrendamiento en la medida en la que éste se va debitando. El arrendador lo mismo, pero al revés. El activo, en este caso, lo tiene el arrendador en su contabilidad y lo amortizará el arrendador. El arrendatario no tiene el activo en su contabilidad, no lo amortizará, lo tiene el arrendador. El arrendador lo seguirá amortizando. ¿Y qué hace cuando firma la operación? Nada, información en la memoria. Información en la memoria. Y a medida que vaya venciendo las cuotas, entonces, pues irá registrando el ingreso por arrendamiento y el cobro de las mismas. será devengando la medida que se vayan devengando las cuotas. Y el bien el arrendador y lo amortizará el arrendador. Por tanto, es sencillo, ¿no? Es sencillo. También puede haber transacciones de venta ligada al mismo tiempo, en el mismo contrato, con un arrendamiento posterior. Yo lo vendo y a continuación lo alquilo. Aquí depende de cómo sea ese arrendamiento posterior. Porque si ese arrendamiento posterior a la venta, en el mismo contrato, se vende y luego se alquila, y ese arrendamiento es financiero, estamos hablando de lo que se denomina, en términos anglosajones, sale and leaseback, que significa una venta con un alquiler que me vuelve a mí el bien otra vez. Leaseback, alquiler que me vuelve. Esto tiene un tratamiento. Pero si estamos hablando de una venta y el puesto de arrendamiento es operativo, tiene otro tratamiento distinto. No es lo mismo. En el primer caso, estamos hablando de un arrendamiento, una venta, hay una venta formal jurídicamente. Y esto está ligado con un contrato posterior de arrendamiento financiero. Desde el punto de vista jurídico, son dos operaciones. Una venta y una alquiler. Pero si nosotros vamos al fondo económico del asunto por encima de la forma jurídica, que es como debemos de ver esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Una empresa tiene un bien o unos bienes. Entonces resulta que los vende. Firma a continuación un contrato de arrendamiento financiero y les sigue utilizándolo como si fueran suyos, aunque no sean suyos. Entonces, el fondo económico de este asunto es que aquí no hay nada. Aquí lo que hay es que yo tenía el bien, lo sigo teniendo. ¿Y qué hay? El dinero que me dan por la venta es una financiación. Luego aquí, la contabilidad, para esto la contabilidad dice que esto es una operación de financiación. La empresa tenía un bien, sigue teniéndolo, lo utilizaba, sigue utilizándolo. Lo que pasa es que entonces necesita dinero, necesita financiación, y dice, mira, oye, en lugar de que me dé un préstamo, porque si me da un préstamo hace falta unas garantías, entonces dice, bueno, pues mira, ¿qué mayor garantía? Toma la propiedad del bien, pero déjamelo, que yo lo siga utilizando igual. Si no te pago, tú el bien te lo llevas. Normalmente la financiación que te dan es inferior al valor del bien. Claro, la entidad financiera, que es la que hace estas operaciones, no se va a coger los dedos.
en caso de impago, porque normalmente estas operaciones se hacen en empresas que están mal de financiación. Y como se sabe, vamos a ver, si el bien tiene un valor razonable del mercado de 60.000, yo te voy a dar 40.000 y te lo voy a comprar por 40.000. Y a continuación te lo voy a arrendar también por 40.000. Claro, ¿qué sucede? Que como lo valoran en 40.000, si tú no me pagas, yo me llevo el bien, pero vale 60. Porque si fuera al revés, mal asunto haría la entidad financiera. Entonces, ¿esto cómo se debe tratar? Como vamos a ver a continuación. Pues se debe tratar como una operación de financiación. El bien se queda donde está. Lo tiene la empresa, lo sigue utilizando, lo sigue amortizando y le dan un dinero. Y ese dinero que le dan lo registra un préstamo, como una financiación a corto y a largo plazo. Porque en el fondo económico del asunto es eso. Vean ustedes que jurídicamente son dos operaciones distintas. Es una venta y un contrato de arrendamiento. Pero desde el punto de vista económico hay una sola operación de financiación. El dinero que me están dando es una financiación. Lo vamos a ver con un caso práctico. Pero si resulta que el arrendamiento posterior es operativo, un alquiler, entonces aquí, desde el punto de vista jurídico y económico, hay dos operaciones. La venta del bien y el contrato de alquiler. La empresa, que es propiedad del bien, lo da de baja, lo vende, se lo da al que lo compra, que lo tendrá y lo amortizará, y a continuación firma un contrato de arrendamiento operativo. Y en ese caso, pues irá registrando el gasto por arrendamiento, con el IVA correspondiente a medida que vaya venciendo las cuotas. Y hay una unidad de criterio entre el criterio jurídico y el criterio económico contable, en el segundo caso. Veamos un ejemplo. Así explica en estas transparencias todo lo que yo les he estado comentando a todos ustedes. Supongamos un ejemplo. La sociedad tiene un activo que está valorado en un valor contable de 40.000 euros. Es el valor contable que tiene en este momento este activo. Fue una operación de sale and leaseback con una empresa B, una entidad financiera. El valor razonable del bien es de 50.000 euros. Y por este importe se firma la venta y el posterior arrendamiento. Aquí se está firmando esto por 50.000 euros porque es el valor razonable que tiene el bien en este momento. Lo normal, a dependencia de lo que diga aquí, lo normal es que se haga por un importe inferior, no por el valor razonable del bien. ¿Por qué? Porque la entidad financiera pues, se quiere cubrir, lógicamente. Y si vale 50.000, te voy a dar 45.000 o 40.000, pero no 50.000. Pero una vez dice 50.000, pues vale. Vamos al primer caso. El alquiler que se hace posteriormente es por el plazo de un año. O sea, quiere decir, esto es un alquiler, un arrendamiento operativo. En ese caso, luego veremos el otro que se contabiliza. Pues el criterio jurídico. ¿El criterio jurídico qué es? Pues el criterio jurídico es que la sociedad, que es la propietaria del bien, del bajar activo, tiene un valor de 40.000 euros, le pagan 60.000, gana 10.000, le pagan 50.000, disculpen, gana 10.000 euros, entonces aquí pues hay un IVA repercutido. IVA repercutido que en principio pues era la sociedad que pues tendrá que cobrar, porque es la que vende aquí el bien. La sociedad B pues compra el activo por 50.000 y el IVA, ya está, lo amortiza la sociedad B. ¿Qué hace a partir de la sociedad? Pues la sociedad tendrá un contrato de alquiler operativo, irá pagando las cuotas cuando se devengan, un arrendamiento, gasto por arrendamiento, por alquileres, a tesorería, con el IVA correspondiente, y esta otra lo irá cobrando. Ya está, criterio jurídico. Pero ¿y si me dicen, caso 2, el alquiler posterior se realiza en un plazo de 20 años? Bueno, esto ya, la cosa cambia, La cosa cambia sensiblemente. Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? La empresa, que es la propietaria del bien que contabiliza, pues vean ustedes, en principio lo que va a cobrar es lo mismo, 60.500, va a cobrar eso. Cotiza el IVA repercutido porque desde el punto de vista jurídico esto sigue siendo una venta y el IVA repercutido por 10.500 sigue siendo el mismo. ¿Puede bajar el bien? No.
los 50.000, que es el valor de la operación, que es un préstamo a acreedores, a corto y a largo plazo en función del cuadro de amortización que no está aquí. Ya está. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues esos acreedores los irá pagando, se registrará el interés correspondiente y irá pagando las cuotas. Arrendamiento financiero. Entonces, esto, ¿cómo se cataloga desde el punto de vista contable? Como una operación de financiación. Y la empresa B. Pues la empresa B, que es la propietaria del bien, contabiliza el bien, no. Va a pagar lo mismo, 60.500, porque aquí lleva soportado. Porque desde el punto de vista jurídico es una compra, pero no hay compra, aquí hay un crédito. Es una operación de financiación. A partir de ahí, ¿qué es lo que va haciendo? El bien, aunque es de la empresa B, lo tiene la empresa A y lo amortizará la empresa A. La empresa B no tiene el bien, tiene la propiedad del bien, pero no amortiza nada porque no lo tiene en su activo. Tiene el crédito que lo irá cobrando con los intereses correspondientes. Bien. Esta es la primera parte. La primera parte le he dedicado más tiempo porque, bueno, me dijo ya Mario que dedicara más tiempo a la NIF para pymes. Y le voy a dedicar menos tiempo a la NIF 16, arrendamientos. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, normalmente estamos hablando de empresas no cotizadas. Y estamos hablando de empresas no cotizadas, pues NIF para pymes. Estamos hablando de empresas cotizadas, NIF 16. Arrendamiento. Vamos a ver. Esto, como ya he comentado antes, entró en vigor la reforma, porque esto sustituyó a la NIC anterior, que era la NIC 17. He dicho 27 antes, ese es de los deterioros. La NIC 17 de arrendamientos, que el tratamiento era el mismo que la NIC para pymes, era el mismo. Pero ahora ya no es el mismo. Esto ha dado mucho quebradero de cabeza. Entró en vigor el día 1 de enero de 2019, el año pasado. Y ha dado mucho quebradero de cabeza a las entidades. Bueno, entró en vigor esto el año pasado en España. Igual la NIF entró en vigor un año antes. No estoy seguro ahora, pero igual la NIF entró en vigor un año antes. En España se adoptó en enero del 19, pero igual a nivel internacional entró en vigor antes. Yo creo que antes. En España se adoptó más tarde porque tiene que adoptarlo la Unión Europea y la Unión Europea tarda y tal y cual. Y esto igual entró en vigor en el 18, en el 17, no lo sé. Pero bueno, el tratamiento es totalmente distinto. Justifica lo que he dicho, el paso fue de balance. Hay casos en los cuales entonces se dice, mira, oiga, a mí me es igual que sea un arrendamiento financiero o operativo. El caso es que yo tengo el bien, el arrendatario tiene el bien. Entonces me es igual que el arrendamiento sea financiero o sea operativo. Hay que hacer aparecer el bien en el activo y hay que hacer aparecer el pasivo comprometido. Y entonces, desde el punto de vista del arrendatario, porque el arrendador se queda igual. El arrendador, esta NIF 16 no cambia el criterio de registro contable del arrendador, el mismo que hemos visto en la NIF, el mismo. Por tanto, desde el punto de vista del arrendador no hay cambio desde el punto de vista del arrendatario. Porque la norma dice, mira, ya no hay arrendamiento financiero ni operativo, sino que hay arrendamientos, contratos de arrendamientos y contratos de otros servicios. Luego, lo que tenemos que ver es que si un contrato cumple las condiciones de un contrato de arrendamiento. Pero si las cumple. Y para que cumpla, esto ha tenido un gran impacto, como se dice aquí, y entonces aquí, pues, desde el punto de vista internacional, pues ha afectado en Estados Unidos y en todos los sitios a las empresas cotizadas. Por lo tanto, lo que yo digo, la definición si un contrato es un arrendamiento o es otros servicios. ¿Cuándo se dice que un contrato significa como un arrendamiento? Pues durante un periodo de tiempo que no tiene que ser casi toda la vida útil del bien, contrato del tiempo, pues yo tengo el derecho a usar en exclusión activo. El activo está identificado, es este, no me lo van a cambiar todos los días, a no ser que tenga algún defecto, pero no por decisión del arrendador, sino el activo es el mismo. Y tiene que haber un contrato durante una duración un contrato durante una duración, durante un tiempo, que debe de ser superior a un año.
Si el contrato es inferior a un año, estaremos ante otros servicios. Y eso pues se contabilizará pues, como el arrendamiento operativo en la NIF para pymes, como un gasto de alquiler que se registrará cuando se vende. Pero si es superior a un año, entonces estaremos ante un contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento significa de que yo tendré que ver el valor actual de los pagos futuros comprometidos, descontados al tipo de interés. ¿Qué tipo de interés? Pues si es un arrendamiento financiero de los que hemos visto, tiene tipo de interés, pero si no, no hay tipo de interés. Entonces, ¿cuál es el tipo de interés que se debe de utilizar para hacer la adecuada actualización del valor futuro al valor presente? Pues el tipo de interés incremental para la empresa. ¿Eso qué es? Pues el tipo de interés en el que si la empresa fuese a una entidad financiera y pidiera un préstamo de esas mismas condiciones y en ese importe, ¿qué tipo de interés le pondrían a la empresa? Depende de los riesgos de la propia empresa. El tipo de interés que contenga los riesgos de la empresa. Entonces, ¿cómo se determina? Pues en función del tipo de interés que le están dando a la empresa en los últimos préstamos que ha tenido. El 7%. Sí. Yo actualizar los pagos futuros. Debe de ser más de un año. Debe de ser más de un año. Los actualizaré a ese tipo de interés incremental para la empresa. O si hay un contrato donde hay opción de compra, sí que hay un tipo de interés, no hubiera tipo de interés incremental para la entidad, el activo y el pasivo por ese importe. El activo lo irá amortizando durante la duración del contrato. A no ser que haya una opción de compra y entonces vaya a utilizarlo más. Pero si no, durante la duración del contrato, el pasivo lo irá pagando y se irán devengando los gastos financieros que correspondan. Quedan fuera de esto activos de pequeña cuantía, como puede ser, aquí más adelante lo dice, en la transparencia, aquí lo dice más adelante, activos de pequeña cuantía, queda fuera. Los que sean menos de un año y los de pequeña cuantía. Que pequeña cuantía no lo dice la norma, pero hace referencia a activos de escaso valor. Y dice la norma, dice tablets, ordenadores, mobiliario de oficina, pequeño, teléfonos. Claro, eso dice la norma, pero yo digo, esto hay que interpretarlo, depende. Porque hablando de ordenadores, dice que queda fuera, pero si es un ordenador, o dos, o tres, pero si son 24, no queda fuera. Estamos hablando de la importancia relativa. Habla de mobiliario de oficina que sea pequeño, ¿sí? 1, 2, 3, 4, pero si son 37, pues por volumen tampoco queda fuera. Los teléfonos, un smartphone, ustedes llaman, aquí llamamos smartphone, no sé si ustedes también le llaman así ahora, por acá antes era un celular. Pues bueno, pues quedan fuera, pero si son 54, pues, pues ya no queda fuera. Estamos hablando de escaso valor. No unitario, sino en total. Eso pues queda fuera. ¿Qué problemas puede llegar a tener esto? Bueno, y el activo debe estar identificado, que dice, no me lo van a cambiar todos los días, por ejemplo, es un coche. Entonces resulta que yo cada vez que veo un coche me ponen uno distinto. No, eso no. Eso no. Eso es otros servicios. Yo tengo un contrato de más de un año de usar un coche, ese coche, pero no me lo vayan cambiando todos los días, entonces ya queda fuera, ¿no? ¿Qué problema puede llegar a tener esto? Eso lo explico yo a ustedes. Está ahí todo explicado. Yo tampoco he venido aquí a leerles a ustedes las transparencias, se las pueden leer ustedes tranquilamente en casa. Sino, bueno, intentar explicarlo en la medida de mis posibilidades. ¿El problema que tiene esto? Pues el problema que tiene esto es que diga, bueno, hay contratos que duran más de un año. 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Estamos hablando de alquiler de inmuebles, que pueden durar más a entidades que lo necesitan. Que necesitan el inmueble para su explotación. Como pueden ser supermercados, como puede ser, estamos hablando de entidades financieras, como puede ser empresas de las aeronáuticas, que quiere decir bueno, pues Ryanair,
Iberia, o sea, las empresas que se dedican a hacer el traslado de viajeros de un sitio a otro. Hay aviones que no son de ellas, son alquilados. Vueling, etcétera. Tipo de entidades que se dediquen al transporte de personas y de cosas. Bien sean, o pueden ser también buques, que también sean alquilados. Entonces, claro, esto pues tiene un problema, porque antes esto no se reconocía en el activo y en el pasivo, y fundamentalmente el problema es reconocerlo en el pasivo, afecta al de endeudamiento, y ahora sí. El problema que tiene es que diga, pues mira, si yo, por ejemplo, imagínense ustedes un supermercado, que entonces coge un bajo, coge este bajo, lo tira al suelo todo, las instalaciones adecuadas para poder realizar la venta de los productos, instalaciones importantes, y entonces lo tiene alquilado. Y entonces dice el alquiler que era por 7 años. Bien, pues ahora vamos a hacer un alquiler de 1 año renovable. Quedaría fuera de esto. La norma dice que no. Si estamos hablando de alquileres renovables, hay que considerar las renovaciones que, desde el punto de vista económico, se vayan a realizar. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista económico se vayan a realizar estas renovaciones. Pues significa que si el arrendatario resulta que necesita el bajo para vender sus productos, lo más razonable desde el punto de vista económico es que las renovaciones se lleven a término, a no ser que esas renovaciones sean leoninas. Es decir, siempre que esas renovaciones entren dentro de la razonabilidad, ¿no?, de un alquiler, por ejemplo, que incremente con el IPC. Entonces se tendrá en cuenta el plazo del alquiler y sus renovaciones que dentro de que razonablemente el arrendatario vaya a llevar a cabo. Y entonces, claro, el problema es que se puede centrar en decir cuántas renovaciones. Porque esto es el plazo es de 1 año renovable, ¿cuántas renovaciones? No lo dice la norma. La norma lo que dice, y por ahí está escrito, es que aquellas que razonablemente se van a efectuar. No, yo lo que interpreto es decir, ¿qué es lo razonable en este caso? Pues lo razonable en este caso es que si estamos hablando, por ejemplo, de un supermercado que ha hecho obras de instalación allí importantes, algunas muy importantes hacen los supermercados. Por ejemplo, allí bajo de casa han puesto un supermercado que han hecho una obra impresionante. Una obra impresionante. Una obra que esto no sé el coste que llegará a tener esto, ¿no? Pero llegará a tener un coste, ¿no? Elizabeth, las obras que en Mercadona, ahí debajo de casa, esto que puede, lo que puede costar. Varios millones de euros. Una instalación. ¿Ustedes creen que si este supermercado pues ha hecho estas obras y tiene un contrato durante 1 año, lo va a dejar? ¿O cuánto tiempo va a estar allí? Pues miren ustedes, lo razonable es que esté ahí durante el periodo en el cual pueda recuperar la inversión. Pueda recuperar la inversión. Luego, ¿de qué va esto? Pues de recuperación de la inversión. A no ser que surjan unas condiciones que no sea la zona adecuada, que se hayan equivocado. Por eso también dice la norma que habrá que tener en cuenta que tenía que pagar la empresa si se fuera de allí, si fuese a otro sitio. Ten en cuenta que esto tiene un componente subjetivo importante. Un componente subjetivo muy importante. Por lo tanto, aquí desde el punto de vista del autor, esto puede ser un problema. Porque dice, bueno, oiga, vamos a ver, usted, ¿qué vende? Yo vendo una serie de productos. Usted, desde el punto de vista económico, esos productos, ¿usted qué necesita? Necesita un local. Pues oiga, el local debe de estar en su contabilidad. Porque usted, si el local no venderá, si una online es otra cosa. Necesita una fábrica. Pero lo que usted necesite para la explotación debe de estar en su activo, porque es necesario para su explotación. Entonces, bueno, en estos casos extremos que estamos hablando, ¿cuál debe de ser el plazo? Pues el plazo que desde el punto de vista razonable la empresa pueda recuperar la instalación que está haciendo. Si esa instalación, por ejemplo, tiene un valor de recuperación durante 7 años, pues 7 años. ¿Tiene carga subjetiva esto que yo les estoy contando a ustedes? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ten en cuenta que los NIF generales
pues no solamente esta, sino otras muchas. Por ejemplo, la NIF 15, de reconocimiento de ingresos, pues tiene cargas subjetivas muy importantes. Que el profesional de la contabilidad, el experto contable, pues deberá de valorar a la hora de realizar el registro contable. Pues bien, si esto es así, entonces tenemos una serie de pagos futuros. Habrá que actualizar el momento presente, los tipos de interés del contrato, si lo hay, y si no lo hay, el tipo de interés incremental para la empresa, contabilizar el activo, contabilizar el pasivo, y a partir de ahí empezar a hacer el pago de las cuotas. Sí, dando de baja el pasivo, pagando las cuotas y contabilizando los gastos financieros devengados, y el activo que aparece se irá dando de baja. ¿Cómo? Con la amortización. Durante la duración estimada del contrato, si este no está determinado. ¿Esto qué repercusiones tiene? Pues lo van a ver ustedes aquí. Lo que yo les he a ustedes y los pagos, la tasa de descuento, está aquí todo explicado lo que yo les he dicho a ustedes. Pues va a tener repercusiones ¿en dónde? Pues en el ratio de endeudamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener, la financiación va a ser mayor. También va a ser la inversión, pero vamos al ratio de endeudamiento. Por ejemplo, el ratio, cómo está estructurada, de estructura financiera. Si comparamos el patrimonio neto con las deudas, a corto o a largo plazo, el patrimonio neto va a ser el mismo, pero las deudas van a ser mayores. Por lo tanto, se da una imagen de la empresa mucho más endeudada. También va a tener efectos en el ROA, en el ratio de rentabilidad económica. ROA, como ustedes saben, es rentabilidad sobre activos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad al principio va a ser igual o parecida, pero los activos van a ser mayores. Por lo tanto, va a ofrecer una imagen más endeudada de la empresa, un ROA, un retorno de los activos más bajo. Luego también va a tener una repercusión sobre la estructura de la cuenta de resultados. ¿Por qué va a la estructura sobre la cuenta de resultados? Porque hasta ahora esto se contabilizaba como un arrendamiento, como un gasto por arrendamiento dentro de los gastos de explotación. Y ahora eso se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en una que sea la devolución del préstamo, y otra que sea el tipo de interés, en concreto. Y otra que sea la amortización del bien. Por tanto, en la cuenta de resultados, antes la implicación es que lo teníamos todo dentro de la explotación, de los gastos de explotación como gastos por arrendamiento. Y ahora esto se va a dividir en interés que queda fuera de la explotación del negocio y en amortización. La amortización no queda fuera de la explotación, pero sí queda fuera del EBITDA. Porque el EBITDA será mayor. La imagen que se va a ofrecer sobre el EBITDA será un EBITDA mucho mayor. Porque el EBITDA no contiene la amortización. Quedará fuera. Queda fuera del EBITDA tanto la amortización como los intereses. Antes entraba dentro del EBITDA los gastos por arrendamiento. Y ahora, como esto se divide en amortización, en interés, ambos los dos quedan fuera del EBITDA. Sin embargo, sí que va a incrementar el gasto financiero. Por lo tanto, el resultado financiero se verá también afectado como consecuencia de esto. En definitiva, el activo incrementa el activo, incrementa el pasivo, tiene repercusiones sobre el ratio de endeudamiento, sobre el ROA, sobre la rentabilidad económica, y aquí en la cuenta de resultados aumenta el EBITDA, el EBIT también aumentará porque los gastos financieros quedan fuera del EBIT, luego aumentará el EBIT porque quedan fuera los gastos financieros, aunque sí que entra la amortización, pero quedan fuera los gastos financieros, y aumentará el EBITDA.
Esas son las repercusiones que tiene este tipo de enfoque del registro contable de los arrendamientos para el arrendatario. El arrendador queda igual que hemos visto en la NIF para pymes. Bien, estimado Mario, hasta aquí yo creo que hemos utilizado 1 hora y 3/4 de hora. Tenemos quizá 1/4 de hora para las consultas, las aportaciones que puedan ir haciendo los estimados oyentes a través de la red. A través de la red, que yo estoy viendo a Mario, a ustedes no los veo, pero bueno, pero sé que están ahí. En consecuencia, estimado Mario, oye, un placer poder colaborar con vosotros. Yo siempre estoy dispuesto, a la medida que pueda ayudar. Si puedo ayudar, pues entonces me siento más que satisfecho. Podemos dar un poquito, abrir los micrófonos para ver un poco los oyentes que si quieren aportar algo. Excelente. En primer lugar, muchas gracias, estimado Gregorio, por tu excelente charla, bien documentada con bastantes ejemplos prácticos, y eso pues lo vuelve más rico la parte teórica. Muchas gracias. Bueno, amigos, si se animan, pueden formular sus preguntas, ya sea por chat o por micrófono. Parece que hay alguien, bueno, agradecerle, está ahí alguien agradeciendo. Bien, muchas gracias, Burgos. Pueden utilizar su audio o pueden formular su pregunta por el chat. Aprovechemos que tenemos en pantalla y en línea a nuestro buen amigo, el doctor Gregorio Labatut. Vamos, anímense. Dice alguien, consultarles sobre cuál deben ser los principales cuidados para no confundir los arrendamientos financieros. Pregunta sí, en el tema de la NIF para pymes, porque en la NIF 16 ya se junta todo. Pues bueno, lo tenemos en esta transparencia que tenemos aquí. La voy a poner, una de estas que teníamos aquí al principio, que yo considero que es importante, porque ahí está resumido la pregunta que nos están haciendo, ¿no? La voy a sacar aquí, la transparencia que está aquí, a ver. Ver el contrato, ¿no? Y leer el contrato. Primero, ver si una opción de compra. En la opción de compra ya estamos ante un arrendamiento financiero. Siempre y cuando no haya duda razonable sobre ese ejercicio, que en principio en estos casos, como resulta que estamos hablando en las condiciones que me están dando la entidad financiera, pues lo más normal es que si yo firmo este tipo de contrato me quede con el bien. Y porque si no, firmaría un alquiler normal, que es más barato. En cuanto a si hay opción de compra, arrendamiento financiero. Si no hay opción de compra, en principio ya descarto que hay opción de compra. Me tengo que fijar en otras cosas. Otras cosas, como por ejemplo, el periodo de alquiler. Si resulta que el periodo de alquiler coincide básicamente con la vida útil, con la vida económica del bien, si este bien puede tener una vida económica de 10 años y el periodo de alquiler es de 9, pues vamos a ver, también estamos ante un arrendamiento financiero. Si esto se cumple, vamos a ver, esto ya es más dificultoso, el valor actual de los pagos futuros. Claro, tengo que ver un poco lo que tengo que pagar en el futuro y tengo que descontarlo a una tasa. Esa tasa debe ser la tasa de interés, que en principio igual no existe. Si estamos hablando de un contrato que tiene una opción de compra, la propia entidad financiera ya me da el cuadro de amortización. Luego eso ya es importante. Si no hay opción de compra, no tengo cuadro de amortización. Y luego eso ya es un problema. Pero bueno, el periodo de alquiler, eso yo puedo estimar un poco la vida económica del bien y el periodo de alquiler, si es poco más o menos igual. ¿Cuándo se dice que es básicamente igual? Pues vamos a ver, he dicho 10 años, 9, ¿vale? 8, ya tengo mis dudas, 7 no. O sea, vamos a ver, esto ya entramos en criterio, ¿no? En criterio. Básicamente, ¿qué significa? Pues que sea prácticamente igual. Yo diría que estamos hablando de 10 años, que 9 sí, y menos de 9, un año, pero
menos de 9 ya no, ya no estamos ante un arrendamiento operativo. Luego el valor actual de los pagos futuros. Tengo una serie de pagos futuros. ¿Qué tipo de interés? El tipo de interés, si esta empresa se está financiando, normalmente los últimos préstamos son al 5%, pues al 5%. Y tengo que actualizar la matemática financiera al momento presente, todas esas cuotas futuras que tengo. Y si eso coincide, básicamente también es similar al valor del bien, pues quiere decir, oiga, el agua no es mía, que está en la botella, pero me la voy a beber yo. Pues entonces, para mí también el agua. Exactamente, lo que me estoy diciendo. Pero, oiga, no es mía el agua, ¿no? Entonces, en principio no la tengo que contrarizar yo, pero si me dice, oiga, bébase usted lo que quiere y me lo voy a beber toda, pues entonces, bueno, pues la verdad es que pues es para mí. Esto ya más dificultoso. Luego estamos hablando de bienes muy específicos, en los cuales se pierde el bien con la actividad, o bien es un bien muy específico que luego la entidad financiera le resulta muy difícil colocar en un mercado de segunda mano. Si hay mercado de segunda mano, no hay este problema, entonces es operativo. Y luego, en aquellos casos en los cuales estamos hablando de un plazo inferior a la vida económica del bien, pero que haya un contrato de prórroga en condiciones ventajosas para el arrendatario. En definitiva, opción de compra, sin duda. Periodo de alquiler sea muy largo, porque si es el periodo. Estos contratos, normalmente el periodo de alquiler sea opción de compra, no es muy largo. Si de 10 años, pues se ponen 3, 4 años, o 5 lo máximo, pero más. Pero si estamos ante un contrato de alquiler, de arrendamiento muy largo, entonces ahí ya intuyes que puede ser que haya un arrendamiento financiero. Y luego los pagos futuros, esto es más dificultoso de ver. Y luego estamos hablando de bienes muy específicos, eso sí que es más fácil de ver. Consecuencia, opción de compra, no hay problema, no hay opción de compra, ver duración del contrato, ver si el bien es muy específico o no, básicamente. No te oigo, tienes ahora. Muchas gracias, estimado. Aquí hay otra pregunta, dice Omar Camero de Panamá. Muchas gracias, muy enriquecedora la conferencia. ¿El efecto de este cambio se reconoce en el saldo inicial del patrimonio? Sí, para la NIF 16. Se refiere para el efecto del cambio en la NIF 16, ¿no? O en general. No lo especifica, supongo que en general. Sí, yo me refiero, yo creo, si estamos hablando de la NIF para pymes, no hay cambio. O sea, que dice, ya de entrada yo tengo que hacerlo así. Si no lo hiciera así de entrada, estaría haciéndolo mal y entonces tendría que amoldar. Los efectos del cambio se reconocerían en el patrimonio, se reconocerían en cuentas de reservas. Los efectos del cambio en la NIF 16 también. Bueno, aquí hay en la propia NIF, en número 16, hay una adaptación. Entonces ahí dice que la adaptación se puede hacer de dos modos. Con efecto retroactivo hacia atrás, yéndome hacia atrás, entonces habrá cuentas comparativas. Sí que yo me tendré que actualizar todos hasta ese momento y los anteriores, y eso se reconoce en el patrimonio, o empezar el primer año de aplicación y entonces empezar con los contratos que tengo vigentes en ese momento, y los demás los dejo, pero los que tengo vigentes en ese momento. Y los efectos, evidentemente, se registrarían en el patrimonio neto. Ok, gracias. Ahí hay otra pregunta. Dice Burgos, ¿una universidad en El Salvador puede aceptar adoptar la NIF por pymes relacionada a este tema? O, por ejemplo, Sí, tratamiento de sus activos fijos, pero que no ha adoptado aún nada de NIF pymes. Sí. Vamos a ver, estamos hablando de una universidad, he querido entender, ¿no, Mario? Sí, es una adopción parcial la que él quiere, de la que está sugiriendo, lo cual técnicamente no sería una adopción, porque si adopta toda, parcialmente no es adopción. No hay adopción, o sea, que parcial. Aquí o vas por las NIF para pymes, todas, o vas las NIF generales, todas, las de arrendamiento y todas las demás.
y todas las demás. Hay dos marcos conceptuales, el de NIF para pymes y el de las NIF marco general. Y entonces, adopción parcial no puede ser. Tienes que cogerlas todas de o todas en bloque. Si no cotiza, si no está obligada a presentar cuentas anuales en un mercado de valores, entonces puede, o sea, quiero decir, el marco es el de NIF para pymes, pero las pymes que pueden optar, si quieren, por aplicar las NIF, el marco general, pero tendrán que adoptarlas todas. Pero no hay adopción parcial. Muchas gracias, dice Omar. Bueno, no hay más preguntas, estimado Gregorio, solo agradecimientos de Omar y de Edgardo. Recuerdo también a Omar, bueno, y además a todos los amables oyentes que están allí, y sobre todo agradecimientos y un abrazo virtual. Aquí, estimado Mario, en espera de que pueda darte uno real, o bien claro. en Centroamérica o en Europa. Excelente, sí. Tenemos que planificar eso porque sería interesante tenerte por aquí. Pues entonces sería un honor para mí poder compartir con ustedes. Muchas gracias y te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que ya es de noche allá en España, pero bueno, tú siempre dedicas tiempo para este tipo de actividades y te agradecemos por ello. Muy enriquecedora la charla, muy bien documentada, actualizada. Como tú siempre sabes hacer tus eventos, tus charlas. Así que nuevamente te mando un abrazo y agradecimiento de parte de todos. Y pues bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Un abrazo. Pues perfecto, el agradecimiento es mío. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias.